Sin duda alguna, el Poco F3 es uno de esos teléfonos que está llamado a vender muchísimo en 2021 y en este análisis os vamos a contar todo lo bueno que tiene el teléfono porque tiene muchas cosas buenas, pero también algunas cositas que no me han gustado nada y que se vienen repitiendo estas últimas semanas con todos los lanzamientos de Xiaomi. Soy Alex Alcolea y esto es Computer Hoy. Empezamos. Ya he dicho Xiaomi una vez en el vídeo y voy a intentar no decir Xiaomi mucho en este análisis del Poco F3 porque siempre nos decís es que Poco, es que Redmi ya no son de Xiaomi porque se han separado. Es verdad que a nivel legal, a nivel jurídico, lo que es la administración de la empresa son totalmente separadas, pero en la práctica la realidad es que tanto Poco como Redmi siguen siendo Xiaomi. Y es algo que se ve claramente tanto en el marketing como en el uso de paneles, el uso de MIUI, que es un sistema importantísimo para Xiaomi y que montan tanto Redmi como Poco, y en otra serie de factores como por ejemplo que Xiaomi apoye todos los lanzamientos tanto de Poco como de Redmi. Dicho esto, voy a intentar no decir Xiaomi más en este vídeo, pero solo quería aclarar esto. Y este análisis va a ser extraño porque va a tener 3 puntos muy positivos, realmente positivos, porque tiene muchas cosas buenas este teléfono, pero también va a tener 3 puntos que no van a ser tan positivos, y uno de ellos la verdad es que no es catastrófico, pero va siendo hora de que MIUI se ponga las pilas en el tema de optimización. Sin embargo, como dice Jack el Destripador, vamos por partes y empezamos por el diseño. Y es que salta a la vista que se trata de un móvil realmente bonito. Yo tengo la unidad en color blanco con, bueno, tiene acabado de cristal en la parte trasera con protección Gorilla Glass 5, esto es importante, y además tenemos otro acabado que, bueno, es negro y el azul. El azul a mí no me gusta demasiado y el negro la verdad es que es elegante, pero tiene un acabado brillante que hace que todos los dedos se queden marcados. El blanco tiene un acabado mate y tiene un tacto sedoso que la verdad es que es muy agradable en la mano y que, bueno, con ese acabado mate pues los dedos no se quedan tan marcados. Las dimensiones son de 163,7 de alto, 76,4 de ancho y tiene un grosor de 7,8 milímetros. Este grosor afecta directamente a la batería y es que tenemos 4520 miliamperios, pero ya hablaremos de la batería porque también hay bastante de qué hablar. Los marcos son bastante elegantes y tienen un diseño mate en los laterales y más pulido con acabado glossy en la parte superior y en la inferior. Y hablando de los laterales, en el derecho tenemos toda la botonera con el sensor de huellas en el botón de desbloqueo y en la parte superior tenemos orificios para salida del sonido, además de un emisor de infrarrojos. El lateral izquierdo está totalmente limpio y en la parte inferior tenemos micrófonos, tenemos un altavoz y también tenemos el USB tipo C y el módulo para SIM. No tenemos capacidad de almacenamiento extendido mediante tarjetas SD, pero bueno, tenemos dos configuraciones de memoria, 128 y 256 GB. Es un móvil, como digo, realmente bonito y la verdad es que este color blanco me encanta. El módulo de cámara además bebe mucho de ese Mi 11i, que es como el del Mi 11 pero un poquito alargado hacia abajo, y la verdad es que todo está muy bien integrado, tanto el micrófono para el sonido del vídeo como por ejemplo un módulo que está al lado del flash que lo que hace es recoger información de la luz que hay en el ambiente para, junto a un sensor delantero, pues ajustar el brillo de manera más rápida. Y sobre esto también tengo que contar porque, bueno, voy a decirlo ya, no voy a esperar a la pantalla. No me ha gustado demasiado este sensor de brillo porque en el Mi 11 Lite funcionaba muy bien y en el Redmi Note 10 Pro también no tuve ningún tipo de problema. Sin embargo, en este móvil he notado que a veces cuando estoy en la calle y entro a alguna tienda, el brillo o se queda al máximo o baja repentinamente al mínimo. Bloqueando y desbloqueando el móvil automáticamente lo corrige y también se puede corregir automáticamente, bueno, desplegando las opciones y dándole a brillo automático para desactivar el brillo automático y a la vez volver a darle para volver a activarlo. Y así lo corrige, pero hay un problemilla de MIUI que automáticamente en algunas situaciones, no me ha pasado siempre, pero sí que me ha pasado de manera recurrente en esta semana y media, pues no ajusta el brillo lo bien que debería. Y en algún interior también es verdad que el brillo aparece más bajo o más alto de lo que debería y tienes que estar con la barrita regulándolo.
Es algo que no me ha gustado porque los anteriores Xiaomi que hemos analizado la verdad es que iba bastante bien, al menos mis unidades, entonces no tenía queja y ahora sí que la he tenido y bueno, es algo bastante molesto. Pero bueno, siguiendo con el diseño tenemos un frontal que está bastante despejado, se nota que Xiaomi está haciendo muy bien las cosas y está queriendo aprovechar los marcos lo máximo posible y tenemos una barbilla que no es simétrica con el resto de los marcos, pero que prácticamente sí que consigue esa paridad y esa simetría. El módulo de cámara delantera está en un orificio en el centro de la pantalla y tiene unas dimensiones de menos de 3 milímetros. Así que en ese sentido, muy bien Xiaomi a nivel de diseño, porque cuando tú lo tienes entre manos, se nota que es un móvil bastante premium. El peso es de 196 gramos, es decir, pesa bastante, pero es que tenemos ese cristal por delante y por detrás con Gorilla Glass 5, tanto por delante como por detrás, y es un acabado, bueno, que no deja de ser más o menos ese peso normal en móviles que tienen estas dimensiones y este cristal. Y vámonos a la pantalla porque tenemos otro de esos puntos muy fuertes. Es muy raro encontrar paneles como estos que está montando Xiaomi en este rango de precio, y es que volvemos a contar con ese panel AMOLED de 120 Hz HDR10 Plus y un pico de brillo máximo, según Xiaomi, de 1300 nits. Además, la diagonal es bastante grande, tenemos 6,67 pulgadas y eso nos deja algo menos de 400 píxeles por pulgada, que bueno, a mí no me molesta en absoluto porque no vais a distinguir esos píxeles de manera individual, así que para reproducir contenido como videojuegos o texto es una resolución más que decente. Y como digo, es un tipo de panel que no nos solemos encontrar en esta gama de precio, tanto por la calidad del mismo, porque reproduce unos colores que me han gustado mucho, me parecen unos colores muy vivos que se alejan un pelín de esa sobresaturación de hace unos años de los paneles Samsung, que no deja de ser un panel Samsung, para, bueno, dar algo que sea colorido, que sea vistoso, que sea vibrante, pero sin que llegue a ser algo demasiado exagerado. Sin embargo, tenemos varias opciones por software para cambiar la calibración del color, que eso siempre está muy bien, y en eso MIUI la verdad es que acierta bastante. Los ángulos de visión no son tan buenos como los móviles de un poquito más de precio que montan este panel, pero no están nada mal realmente, y lo mejor son esos 120 Hz con un muestreo de 360 Hz. Esto del muestreo significa que en cuanto tú tocas la pantalla lee 300 veces por segundo los toques que puede haber, y en cuanto tú tocas la respuesta es inmediata, algo que han afinado mucho en los últimos paneles tanto Samsung como Xiaomi en el tema de software. Así que en ese sentido es un móvil que se siente muy rápido. A mí no me ha dado ningún problema de lag en el sistema, como sí que me dio por ejemplo el Redmi Note 10 Pro, y en ese sentido es un móvil que responde enseguida, que es muy rápido, es muy fluido y la verdad es que te da una sensación de velocidad que es realmente alucinante. Sin embargo, y es un sin embargo con muchas comillas, porque realmente por lo que cuesta no podemos pedir nada más, eso es así porque son 350 euros, lo que no me ha gustado tanto es que esos 120 Hz no son adaptativos. No van a 1 hercio, 30, 60, 90 o 120 como otros muchos móviles, sino que son 60 o 120. Y dentro de que son 60 o 120 a nivel de sistema, cuando elegimos 120 Hz tenemos 60 o 120. Eso significa que si una aplicación no va a 120 Hz, va a 60, se va a poner a 60, pero si un contenido puede llegar hasta esos 120 Hz, como por ejemplo el navegador o Twitter, el menú siempre va a estar a la velocidad máxima. Entonces, en ese sentido, no es una tasa de hercios inteligente o adaptativa que respete un poquito el consumo, y eso se va a notar al final del día. Y ya os aviso, yo lo he tenido siempre en 120 Hz porque la experiencia con MIUI me parece mucho mejor. Y me parece mucho mejor ahora porque, sin embargo, con los móviles anteriores como el Redmi Note 10 Pro, MIUI iba mejor a 60 Hz que a 120, pero con este Poco F3 va mejor a 120 que a 60. A 60 lo noto un poco como a tirones, no me ha gustado mucho, y creo que MIUI ha optimizado para la alta tasa de refresco, imagino que para los 90 que ya vimos en el Mi 11 Lite y para los 120 Hz, y no ha optimizado para los 60 Hz. Es un error y es una muestra de que las cosas hechas con prisas pues que a lo mejor no salen como uno desearía. Pero bueno, es un muy buen panel, ya digo que me ha gustado mucho para ver contenido, para jugar. La verdad es que jugar a shooters es de lo más cómodo porque responde enseguida, tiene unos colores muy buenos y esa faceta de consumo de contenido se ve complementada por un audio que la verdad es que me ha gustado mucho. Creo que el sonido está muy bien dimensionado en graves, medios y agudos, y la verdad es que para consumir vídeos, para jugar a videojuegos, es un panel y un sistema de sonido realmente bueno. Y os dejamos un ejemplo a continuación. Parando la bala. La estás cogiendo. ¿Quién es el americano? Parece agradable, le he invitado a la cena. Es bueno con los puños para ser diplomático.
Y hablando del sonido, es estéreo, tenemos un altavoz en la parte frontal y otro en la parte inferior, y tenemos una serie de ajustes por software, tanto si no utilizamos auriculares, que solo nos deja un ecualizador muy básico que básicamente lo que hace es adecuar el contenido al mejor sonido posible, y un ecualizador un poquito más profesional, un poquito más personalizable si conectamos auriculares. Además, MIUI, y esto me gusta mucho, nos da una serie de opciones que realmente están muy bien para accesibilidad. Pero vamos a lo que es la filosofía Poco, la del Pocophone F1, que nos sorprendió a todos en 2018 montando un Snapdragon 845 cuando no había móviles que por ese precio ofrecieran un procesador tope de gama. Y aquí tenemos un procesador Snapdragon 870. Ese 870 se lo han sacado un poquito de la manga, pero la verdad es que está muy bien pensado porque básicamente, y según nuestras pruebas, es un 865 Plus con un poquito de overclock, que la verdad es que va realmente bien, y es que no hay ninguna queja en lo que a rendimiento bruto, en lo que a potencia bruta se refiere. Nosotros tenemos la unidad de 6 GB, pero hay otra unidad con 8 GB LPDDR5 y además tenemos memoria UFS 3.1, o sea, es la configuración más bestia que podemos tener sin ningún tipo de dudas en un móvil por este rango de precio. Y como podéis adivinar, en videojuegos va súper bien, no se calienta tanto como el Snapdragon 888, sí que tenemos un ligero sobrecalentamiento en la parte trasera, pero ese calor no se transfiere a la pantalla, así que muy bien en este sentido. El 865 Plus ya era un chip que nos gustaba bastante en este sentido, así que muy bien. Y antes de cambiar el tono, quiero comentar las opciones de conectividad. Tenemos Wi-Fi 6, 5G, que bueno, aquí ya sabemos que el 5G depende de vuestra compañía y la zona. La mía, por ejemplo, es NSA, así que no es un 5G de verdad, por lo tanto, los resultados no son algo que, bueno, yo os muestro aquí los resultados, pero no son una muestra de la potencia del 5G. Tenemos infrarrojos y tenemos NFC, así que en ese sentido, muy bien, es muy completo y es todo lo que tiene un gama alta ahora mismo, pero en esta gama que, bueno, por precio no es gama alta premium, pero sí que tenemos características de esa gama más top. Y ahora es cuando el tono empieza a cambiar un poquito, porque voy a hablar de MIUI 12. Tengo MIUI 12.0.3 en el Poco F3. Mi compañero Jesús Maturana tiene el Poco X3 Pro, que pronto saldrá el análisis, y tiene MIUI 12.0.4. Es la última versión, y ese MIUI 12.0.4 también la tiene mi Xiaomi Mi Mix 5G, que tiene ya unos añitos a sus espaldas. Y en el Mi 11 Lite teníamos 12.0.3, es decir, tenemos 4 teléfonos y 3 versiones de software. Aquí hay un problema que, bueno, es consecuencia del lanzamiento de tantísimos teléfonos, porque otras compañías no lanzan tanto y sí que notamos que su software está mucho más pulido, mucho más optimizado para los dispositivos que lanzan. Aquí no, aquí Xiaomi lo que hace, vale, he dicho Xiaomi, aquí Poco lo que hace es decir, tenemos un procesador que nos va a permitir ciertos efectos en pantalla, como por ejemplo mejoras por inteligencia artificial de HDR e interpolación de frames por segundo. Vale, pues lo metemos en el Mi 11, que tiene el Snapdragon 888, y en el Poco F3, que tiene el Snapdragon 870. Si tenemos el Mi 11 Lite con el 732G, en ese no lo vamos a meter, porque el procesador a lo mejor no puede con ello. Y lo que hace es optimizar, entre muchas comillas, pequeñas cositas, pequeñas opciones del sistema, pero no el sistema en sí, y eso provoca que este Poco F3 a mí me haya dado un montón de errores. Y es que eso que comentaba del brillo es solo uno de ellos. También cuando estamos viendo un vídeo HDR, hay veces que cuando salimos del vídeo, o sea, el vídeo es HDR, Netflix tiene HDR, YouTube tiene HDR, cuando salimos del vídeo la pantalla se apaga, se va al mínimo o casi al mínimo de brillo, automáticamente tienes que andar con el dedo regulando el brillo, y es algo que es molesto. Me ha pasado 3 o 4 veces y considero que me ha pasado las suficientes veces como para que no sea un error puntual y tener que comentarlo en este análisis. He tenido otros errores, por ejemplo, no se me ha reiniciado ninguna vez, no he tenido problemas de lag en el sistema. Sé que compañeros de otros medios han tenido algunos reinicios, a mí no me ha pasado, entonces no puedo hablar de eso. Pero por ejemplo, el sistema de proximidad, cuando llamamos por teléfono para que la pantalla se apague, no siempre funciona bien. No tenemos un sensor físico, sino que es una mezcla entre el acelerómetro y otros sistemas de ultrasonidos, que lo que hace es que cuando levantamos el teléfono y lo pegamos a la oreja, la pantalla se apague. Pero hay veces que no ocurre eso, y en medio de una llamada a lo mejor pues con la mejilla cuelgas o activas el altavoz o la pones en pausa. Me ha pasado un par de veces, entonces dije, ¿qué está pasando aquí? Me bajé una aplicación de prueba para ver cómo funciona y evidentemente cuando lo pones en vertical, pues funciona más bien que mal, pero hay ocasiones en las que no va. Y si el móvil, por ejemplo, está en horizontal, en una mesa, se ve que ese sistema de ultrasonido y acelerómetro no funciona y la pantalla no se apaga en ningún momento, cuando a lo mejor la situación debería
provocar que se apagara. Y ya no es solo en una llamada, sino por ejemplo un audio de WhatsApp en el que, bueno, a lo mejor te lo vas a acercar a la oreja y sigue sonando por el altavoz principal en lugar de por el auricular, porque el sistema no ha detectado que estás en una llamada o que debe apagar la pantalla o activar ese sistema de sonido por el auricular. ¿Creo que es un problema? Sí. ¿Creo que es solucionable mediante software? También. Y mediante software también se puede solucionar algunas cositas que no me han gustado nada, que bueno, lastran bastante la autonomía. Y es que ya me ha pasado 2 días y cuando te pasa 2 días creo que es algo reseñable, pero uno de ellos me pilló en casa, no le di más importancia porque tenía un cargador en casa, pero otro de ellos me pilló en Madrid, en la oficina, y evidentemente que el móvil te deje tirado a las 5 de la tarde, porque literalmente desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde es cuando duró la batería, con un uso mínimo del móvil. Y la verdad es que el móvil me dejó tirado. Tenía un móvil de repuesto porque cuando yo me levanté vi que ese móvil ya había consumido el 27% de la batería y dije, voy a llevarme otro por si acaso, y si a las malas le tengo que cambiar la SIM, pues se la cambio, pero quiero ver hasta dónde llega esto. No me lo explicaba hasta que empecé a investigar un poquito y me he dado cuenta que MIUI en el Poco F3 tiene un problema bastante grande, al menos en mi unidad. Aquí quiero contextualizar un poco, quiero decir que siempre es mi unidad, porque igual que yo no he tenido fallos que han tenido otros compañeros, a lo mejor otros compañeros u otros usuarios no tienen los que he tenido yo, pero como los he tenido, pues lo tengo que contar. MIUI no trabaja muy bien, al menos en el F3, con las aplicaciones en segundo plano, y tengo la sensación de que las deja como si estuvieran en primer plano trabajando siempre. Incluso cuando tú abres la ventana de la multitarea y cierras aplicaciones, hay veces que si nada más cerrar aplicaciones vuelves a abrir la multitarea, aparecen ahí otras que no estaban y que supuestamente se habrían limpiado porque tú le has dado a la X de limpiar todas las aplicaciones. Pues tuve que repetir el proceso 4 o 5 veces para cerrar todas las aplicaciones que tenía en segundo plano. Y ahí el móvil es verdad que ha empezado a ir mejor. Ya digo que no es algo que he tenido que hacer todos los días, pero sí es cierto que a media mañana, cuando veo que el móvil está al 50% y no debería, sí que empiezo a decir, oye, a lo mejor está pasando esto, cierro y ahí llego al final de la noche. Pero dicho esto, más allá del problema este, que es de MIUI, creo que los 4520 mAh se quedan un poco cortos. Ya digo que lo he estado probando con los 120 Hz, brillo automático, Bluetooth y NFC activo, y me ha dado unas 6 horas de pantalla. Es verdad que aquí es complicado hablar, porque yo soy un usuario bastante exigente, tengo varias cuentas de redes sociales y de correo que se actualizan constantemente, hago bastantes fotos, hago algún vídeo, juego alguna partida Call of Duty, veo YouTube. Pero bueno, 6 horas de pantalla está bastante lejos de lo que me están ofreciendo otros teléfonos que con la misma capacidad de batería o muy similar tengo una hora y media más. Si un día por lo que sea meto más caña al teléfono, tengo 5 horas y media, y al final pues es un compromiso bastante grande, porque vamos a tener que elegir muy bien esos 60 Hz sobre los 120 Hz, y también vamos a tener que estar metiéndonos en la aplicación de batería para optimizar de vez en cuando y ganar un poquito más de tiempo para llegar al final de la noche. La carga, sin embargo, me ha parecido muy buena, es la típica que mete Xiaomi en todos sus teléfonos, 33 vatios, que en una hora más o menos nos da el 100% de la carga, con un 50% en unos 22-23 minutos según nuestras mediciones. Así que muy bien la carga, pero la autonomía es verdad que hay 2 días que me ha dejado tirado, es algo que no es aceptable de ninguna de las maneras, porque no es lo mismo que llegues justito al final del día a que a las 5 de la tarde, sin hacer un uso realmente no intensivo, sino sin utilizar el teléfono prácticamente, la batería esté al 0%. No todo en MIUI va a ser malo, y algo que me gusta mucho es el sistema de desbloqueo. Está el botón en el lateral, como ya he dicho, y es una animación de desbloqueo realmente rápida. De hecho, es que es instantáneo el desbloqueo por huella, y el desbloqueo por foto también funciona bastante bien. Necesitamos luz, eso sí, pero bueno, funciona bien el sensor. La verdad es que nos pilla desde ángulos que son bastante generosos, y no tengo ningún problema con el tema de la autenticación biométrica que hace este terminal, así que muy bien en esa parte, en ese sistema de reconocimiento y de animaciones para que enseguida estemos en el dashboard por parte de MIUI. Y todo lo que he comentado hasta ahora, todos los errores tienen que ver más con el software que con el hardware, entonces confío y espero realmente, porque Xiaomi se nota que en estos últimos meses ha ido escuchando a la comunidad y a quienes hacemos reviews y ha ido corrigiendo fallitos del software, y ya digo, espero que corrijan estos problemas en futuras actualizaciones. Sin embargo, lo que no es un error sino un compromiso es la cámara, y es que tenemos un sistema de 3 cámaras en el que el gran angular y el telemacro es el mismo que hemos visto en los últimos Xiaomi de 2021, y tenemos también un sensor principal de 48 megapíxeles, que es donde se nota que Poco ha recortado para poder ofrecer un precio mejor. Aquí me estaréis diciendo seguramente, es que no puedes pedir una cámara mucho mejor por el precio
que cuesta el teléfono, y os estoy dando la razón. No lo veo como algo negativo, sino como un compromiso, porque tenemos un muy buen diseño, una muy buena pantalla, un muy buen hardware, pero hay que recortar en algo, y ese algo en este sentido es la cámara. Con condiciones de buena luz tenemos, la verdad es que unas fotos que cumplen bastante bien. Me ha gustado que el rango cromático está bien, la exposición es acertada, no subexpone o no sobreexpone en exceso, aunque sí es verdad que en alguna captura pues me he encontrado algunas altas luces quemadas, pero no es lo habitual, y ya digo, en exteriores con buena luz me gusta. Sin embargo, cuando llega la noche o en interior la cosa cambia y aparece el ruido enseguida. No me gusta mucho cómo capta la luz de las farolas, y también en interior pues aparece, pues ya digo, mucho ruido. A lo mejor enfocar es un poco difícil y no es un resultado muy vistoso. Es normal porque es un sensor de 48 megapíxeles que en el modo automático dispara a 12 megapíxeles. Y los resultados, tanto con HDR como sin HDR automático, pues bueno, son normalitos, pero creo que dentro de esa categoría la verdad es que va a satisfacer a la gran mayoría de usuarios que se compren este teléfono por 300-350 euros. El gran angular cumple. De noche no me gusta nada el gran angular, para ser sinceros, porque subexpone muchísimo. Todos los problemas de subexposición que no tiene la cámara principal los tiene el gran angular, pero bueno, creo que es un gran angular que tiene una cobertura de 119 grados, que se porta bien. La verdad es que me ha gustado gran angular con buena luz, de nuevo, incluso también en vertical tiene tomas bastante chulas, y si vemos fotos en la pantalla del teléfono, con el gran angular, incluso con buena luz, no se ven mal, pero en cuanto las pasamos al PC ya empezamos a ver que a lo mejor no está enfocado todo como debería estar, pero bueno, es un sensor muy pequeñito, son 8 megapíxeles, no podemos hacer una ampliación de ningún tipo, y además lo que sí me gusta, por decir algo positivo del gran angular, es que no tiene aberración cromática, porque es algo que corrige MIUI por software, así que muy bien en ese sentido. Y lo que más me gusta, lo tengo clarísimo de los últimos Xiaomi en el tema de la cámara, es el telemacro. Es un macro que tiene 5 megapíxeles que nos permite alejarnos 10 centímetros del sujeto como máximo. Es una ampliación lo que hace, porque básicamente es un 50 milímetros que tiene ese enfoque máximo a 10 centímetros, y la verdad es que con buen pulso y buena luz los resultados son increíbles. Estas fotos con la abeja, me dices que las iba a sacar con un móvil hace un año incluso, y no te creo, porque los macros que estábamos viendo hace un año realmente eran muy simples, ese típico 2 megapíxeles f2.4 que no sirven para nada, vamos a ser un poco claros, y con este sensor de 5 megapíxeles sí que tenemos unos resultados muy pintones y realmente vistosos. Es verdad que, como digo, tenemos que tener muy buen pulso y estar en exterior, y si estamos, por ejemplo, haciendo una foto a una flor que se mueve por el aire y nosotros también estamos en cuclillas y no tenemos la mejor estabilización, pues no va a ser sencillo, pero los resultados son muy vistosos. Me encanta la profundidad de campo que tienen, y es una cámara pues que me ha gustado muchísimo, y también nos permite grabar vídeo a 1080p. Tiene autoenfoque, pero vamos a tener que estar jugueteando mucho, acercándonos y alejándonos del sujeto, pero ya digo, es un muy buen macro, un muy buen telemacro y una muy buena cámara para juguetear. Y en el vídeo tenemos 4K 30 como máximo, y esto no es algo que limite el procesador como en otros móviles, sino que limita el propio sensor, que tiene ya un tiempo, esos 48 megapíxeles, y que solo podemos grabar a 4K 30. Tenemos 4K 30 o 1080-60, también tenemos 1080-30, claro está, pero me ha gustado mucho que, aunque los colores no son los más vistosos, creo que la estabilización electrónica que hace, gracias al poder del Snapdragon 870, es muy buena, y ya digo, creo que es una muy buena cámara de vídeo para grabar, pues a lo mejor escenas o recuerdos y cosas así. Sin embargo, lo que no me ha gustado mucho es que el enfoque es lento, y es lento cuando tenemos un sujeto que se va acercando hacia la cámara o que tenemos un sujeto que aparece de repente. No es un enfoque muy reactivo, y aquí también se podría trabajar algo por el tema de software, así que espero que lo arreglen. Y en la parte delantera tenemos una cámara que la verdad es que me ha gustado bastante cómo saca la piel, me gusta el balance de blancos que tiene, pero no me gusta que el recorte, la verdad es que no es muy fino. Ahí MIUI tiene también un poquito que mejorar. Y llegamos al final del análisis, y ya habéis visto que es un móvil que me ha gustado muchísimo por algunos apartados, porque me gusta el alto brillo que tiene, aunque tiene algunos problemillas con MIUI, me gustan los colores, me gustan los 120 Hz, el muestreo a 360 me parece espectacular, me gusta muchísimo el diseño. Creo que, de hecho, me parece hasta mentira, ya lo dije con el Mi 11 Lite, que me parecía mentira que por ese precio tuviéramos un móvil con esos acabados, con esos materiales en el bolsillo. Y el Mi 11 Lite era muy agradecido a la vista, pero era un teléfono muy guarro, y este Poco F3 en color blanco, la verdad es que sí que me parece un móvil pues que es realmente bonito, me encantan las formas, y se nota, es que no parece un Poco, porque si tú lo comparas con el Poco F1, con el original, que era de plástico, además era un plástico malucho, pues se notaba que todo
el dinero de Poco había ido al procesador. Y este, sin embargo, pues eso, no parece un Poco porque el diseño está súper pulido, los materiales son de calidad. Me encanta que estén jugueteando con marcos cada vez más delgaditos y ya digo, en diseño es un gama premium, podría pasar por un premium sin ningún problema. Y el procesador también está claro que el 870 hace un muy buen trabajo y en lo que a potencia bruta se refiere es incontestable. Sin embargo, las cámaras no es un punto negativo porque ya digo que va a cumplir para la práctica mayoría de los usuarios, pero MIUI sí que es negativo porque, aunque se puede corregir, lo que yo me he encontrado en este teléfono es una serie de fallos que no deberían ocurrir, sobre todo que no deberían ocurrirle a una empresa como Xiaomi y que es fruto de las prisas y de lanzar muchísimos teléfonos en muy poco tiempo. Y dicho esto, espero que os haya ayudado esta review en la que hemos visto lo muy bueno y lo no tan bueno que tiene este Poco F3 y ya os digo, si os ha gustado, dad un like, suscribíos para tener más vídeos, dad a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por vernos y hasta luego.